Aleluya. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están el día de hoy? Bendecidos. Bienvenidos, iglesia presencial, que nos acompaña el día de hoy. Iglesia virtual, que nos acompaña del otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos a la casa de oración del Señor. Continuando con nuestro estudio de los miércoles, recuerden que estamos viendo como tema general, salvaguardando nuestra sana doctrina. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Debemos de guardar lo que es la sana doctrina. Y para conocer la sana doctrina, hermanos, es necesario, aleluya, que como cristianos vengamos, ¿verdad? Para seguir aprendiendo de lo que es la palabra del Señor, para seguir aprendiendo, ¿verdad? De las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Continuando, como les digo, hoy vamos a ver, me tocó a mí dar la lección número 11, que tiene como título La amenaza del secularismo. Aleluya, es una amenaza, ¿verdad?, que está muy latente hoy en nuestros días. Tenemos una base bíblica, lo que dice ahí en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Aleluya, los que tengan su Biblia, abran su Biblia en ese capítulo y versículo. Aleluya, y los que traigan teléfono o tablet, enciendan su Biblia. Le voy a dar lectura a la palabra. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 11, del 1 al 9. Va a hacer mención acerca sobre ¿verdad?, la torre de Babel. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. También tenemos otra porción bíblica ahí en el libro de Daniel, aleluya, del capítulo 1, del versículo 6 al versículo 16. Me voy a permitir leerles. Vamos a hablar acerca de cuando el pueblo de Dios, ¿verdad?, fue esclavizado, ¿verdad?, cuando fueron llevados por el rey Nabucodonosor. ¿Dije bien, hermanos? Cuando fueron esclavizados. No, quiero que estén atentos a lo que se dice. Acuérdense que fueron esclavos 430 años cuando estuvieron, ¿en dónde? En Egipto. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor se llevó, ¿verdad?, al pueblo de Israel, fueron ellos cautivos. Acuérdense, duraron 70 años. Vamos a hablar aquí acerca de eso, que nos dice que entre ellos, ¿verdad?, estaba Daniel,
Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Esto, hermano, hace mención en que ellos, ¿verdad?, no se habían dispuesto en su corazón no contaminarse, ¿verdad?, con la comida. Bueno, no contaminarse con el mundo, por así decirlo. Es lo que nosotros vamos a ver hoy en esta tarde, la amenaza del secularismo. Más adelante vamos a ver qué significa esa palabra, secular, secularismo. Hace tiempo, años, siglos atrás, era normal creer en Dios. Acuérdense que nuestros padres, ¿verdad?, los que hemos leído la Biblia y conocemos de la trayectoria del pueblo de Dios, siempre había existido ese pueblo que adorara a Dios. Tenían a Dios presentes, aunque tenían sus altibajos, pero siempre Dios estaba presente en ellos. Hoy en día, hermanos, tal parece, ¿verdad?, que nos hemos vuelto independientes de Dios. Le hemos dado la espalda al Señor, y muchos se han cerrado, ¿verdad?, esas bendiciones que conlleva el tener una relación íntima con nuestro Señor. Hoy vemos, ¿verdad?, que el mundo ha decaído enormemente también el interés de profesar una religión. Hermanos, hoy en día el mundo está de cabeza. Hoy en día dicen no hay Dios. Hoy en día escuchamos hablar de la gente: si hubiera Dios no permitiera las guerras, si hubiera Dios no hubiera hambre. Pero hermanos, la Biblia dice que todo esto tiene que pasar. Si ellos estudiaran, si escudriñaran las Escrituras, se darían cuenta, ¿verdad?, que la venida del Señor está cerca. No dirían: pero es que no existe Dios. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué permites que gente inocente muera? Es necesario, hermanos, que esto suceda, porque estamos viendo los tiempos finales y la gente dice en su corazón: no hay Dios, no le buscaré. Y el interés de buscar a Dios de parte del hombre, ¿por qué se ha perdido este interés? Porque el mismo hombre se ha hecho autosuficiente a sí mismo. Dice: con mis fuerzas yo puedo hacer esto. El trabajo que yo tengo, nadie me ayudó, yo lo hice por mí mismo.
Mi familia, nadie me echó la mano, nadie me ayudó. Estoy aquí por mis fuerzas. Eso es lo que la gente dice. Pero lo que nosotros decimos es que Dios es el que provee las fuerzas y es el que nos ayuda a seguir adelante. Y todo esto, hermano, basado en la mercadotecnia, ¿verdad? Eso es lo que el hombre ha hecho y vive cautivo también por el consumo, por el consumismo, como este tipo de lecciones que ya hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es el consumismo? Es comprar excesivamente, el impulso de tener algo que el otro no tiene, estar más arriba del nivel, por así decirlo, ¿verdad? Por eso es que mucha gente hoy en día compra y compra cosas por el impulso que tienen de ser mejor que los demás, aunque esas cosas no les hagan falta, aunque esas cosas no satisfagan su vida diaria, cotidiana, pero lo que sí viene a satisfacer es el ego, es el sentirse superior a los demás, el ser narcisista, es decir, yo lo merezco. Yo soy Juan Camaney, por así decirlo, ¿verdad? Y se ponen en un estatus por encima de la sociedad y quieren resaltar por encima de todos. Y vemos que todo eso, hermanos, es consecuencia del mismo pecado. Es el pecado el que nos separa, ¿verdad?, de las bendiciones de Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios no debe de dejar, ¿verdad?, fascinarse por el atractivo de este sistema mundano que estamos viendo el día de hoy. Si decimos que somos cristianos, si decimos que seguimos a Cristo, ¿verdad?, lo que ofrece el mundo, hermanos, no debemos de poner los ojos en ello. No debemos de desviar, ¿verdad?, la mirada de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordemos, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, estamos viviendo de paso en este mundo. Somos peregrinos y que nuestra morada, ¿verdad?, va a estar ¿dónde? En la patria celestial, ¿verdad? Así lo dice la Biblia, así lo dice Juan capítulo 17 del versículo 14 al 16. ¿Alguien le quiere dar lectura, hermanos? Que busque ahí en su Biblia el pasaje de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 14, 15 y 16. ¿Qué nos dice, hermanos, estos pasajes? ¿Alguien lo tiene? Bueno, me voy a permitir leérselos. Dice la palabra: yo les he dado tu palabra. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros somos peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Porque nuestra morada final, nuestra morada va a ser en la eternidad, en la nueva Jerusalén. Por eso, hermanos, es muy importante, ¿verdad?, no dejar la mirada, ¿verdad?, no apartar la mirada de Dios. Como le pasó a quién en la barca, hermanos, ¿se acuerdan al apóstol Pedro? ¿Verdad? Cuando estaba en la barca y vio a nuestro Señor Jesucristo de lejos parado en las aguas y se sorprendió, hermanos. Decía, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Yo también quiero experimentar. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Verdad? Le dijo, el Señor lo llamó, ¿verdad? Y dijo, si tú quieres voy. Y él le ordenó, ven.
¿verdad? Yo me imagino la cara de Pedro cuando vio al Señor, ¿verdad? Una cara de asombro, que al dar sus primeros pasos no apartaba la mirada del Señor, y mientras no apartaba la mirada, sus pies iban firmes sobre el agua, hermano, rompiendo toda ley. Pero una vez que el apóstol Pedro desvió la mirada del Señor, hermanos, se distrajo con lo que lo rodeaba, ¿verdad? En esos momentos, él pensó que con sus fuerzas podía seguir, desvió la mirada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó, hermanos? Fracasó. Así nosotros, hermanos, no debemos de dejar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. El origen y significado del secularismo. La palabra secularismo se deriva del término secular, ¿verdad? Que significa siglo, que significa mundo, que le pertenece al mundo, pues que está ahí afuera. Se refiere a este mundo, a las cosas que hay en este mundo. También se refiere a la exclusión de lo espiritual y religioso de lo cotidiano. Es un contraste, hermano, lo que ofrece el mundo a lo que la casa del Señor está ofreciendo. Aquí hay vida espiritual, allá hay vida, pero hermanos, una vida pasajera, una vida de condenación, una vida de muerte. Existe una gran diferencia entre el secularismo y la secularización. La secularización surgió originalmente como un intento de desechar la religión. Un intento, ¿verdad?, de desaparecer la Biblia, un intento de desaparecer estos momentos, hermanos, que tenemos para reconocer, ¿verdad?, que nosotros somos pecadores, de reconocer, ¿verdad?, el poder de Dios. Todo esto, hermanos, querían que desapareciera. ¿Por qué? Porque el diablo, el enemigo de nuestras almas, no duerme, no descansa, siempre ha querido destruir la obra de Dios. Y sus promotores, hermanos, procuraban basar la ética en la razón y no en un sistema particular de la fe. O sea, utilizaban el razonamiento lógico y crítico para determinar qué es moralmente correcto. Aquí el hombre decidía qué es correcto y qué no es. En lugar de depender de una ley o de una autoridad, esto, ¿verdad?, basado en la capacidad humana de razonar y de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad?, que basemos la ética en la razón. Actualmente se entiende por secularización como un modelo de vida liberado de la tutela de la iglesia. O sea, están separando, hermanos, ¿verdad?, como quien dice, los estatutos que ofrece la Biblia para el ser humano, y están dejando de lado eso y viviendo, ¿verdad?, en los estatutos que marca el hombre por su razonamiento. Hay filósofos, como lo es, ¿verdad?, Thompson, que dice que por su parte lo describe, es una filosofía que enseña que toda realidad, fíjense, y todo valor humano debe ser medido y juzgado a vista del presente, de lo que me significa ahora en el momento en que vivo. Toma prestado elementos de la herencia cristiana, pero extrae a Dios y las bases fundamentales de la fe, reemplazándolas con filosofías mundanas. O sea, están haciendo,
¿verdad? Una mezcolanza de lo que es la fe cristiana, de lo que son los estatutos de Dios, mezclándolos, ¿verdad? Al final de cuentas con las leyes paganas, las leyes humanas que el mismo hombre de su razonamiento ha hecho. Eso es la secularización, que están reemplazando, ¿verdad?, la fe cristiana, las leyes y mandamientos con filosofías mundanas. Dicho pensar considera la fe religiosa como una ilusión destinada a desaparecer debido al avance de la ciencia, debido al avance de la tecnología, ¿verdad? Ellos se sienten autosuficientes. ¿Por qué? Porque su conocimiento, ¿verdad?, ha estado basado en la ciencia y en la tecnología. Y esto ha hecho que se vuelvan, ¿verdad?, y le den la espalda a Dios. Que ya no necesiten, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, que ya no necesiten de Dios. En este esquema se abandona la creencia en Dios. La práctica de la religión se desvanece. Estas dejan de ser el filtro a través de la cual se interpreta la vida. Vemos al hombre jugando a ser Dios, ¿verdad? Trayendo de la muerte a animales extinguidos de millones de años. La ciencia, hermanos, ha evolucionado, pero todo esto Dios lo permite. Dice, ¿verdad?, en su palabra que va a ir aumentando el conocimiento, la ciencia, pero algún día, hermanos, todo esto va a desaparecer cuando llegue lo perfecto. ¿Qué dice la profecía, la ciencia, verdad? ¿Y qué más? Los dones, todo lo que conocemos, hermanos, va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar en la presencia de Dios. Ahí vamos a estar morando con Él, y lo que es perfecto, hermanos, no termina, es para siempre. Continuando con nuestra lección, estos pensadores, ¿verdad?, advierten que esta tendencia influyó también en la teología. Aunque en un principio se había rehusado oponerse al amor y culto a la divinidad, aun cuando han estado convencidos de que la idea misma de Dios es obsoleta. Fíjense, están pensando en que Dios ha dejado, por así decirlo, de existir, que es obsoleto, que ya no es necesario rendirle culto a Dios. Poco a poco se ha ido tomando, ¿verdad?, esta evolución radical, esta posición. La obra, como dice aquí, del obispo anglicano, que pertenece a una iglesia anglicana. Esta iglesia, hermanos, es una rama del cristianismo, del evangelio, ¿verdad?, que surgió en Inglaterra, ¿verdad?, dentro del catolicismo, ¿verdad?, que resaltan la liturgia, que resaltan los dones, que resaltan la fe, hermanos. Y dice, fíjense, este obispo, John Robinson, entre 1919 y 1983, que estuvo aquí en la tierra, dice que este es un claro ejemplo de la teología que tomaba un rumbo distinto. Fíjense, en ella afirmaba las señales que indican que estamos llegando al punto en que toda la concepción de Dios, o sea, allá afuera, que nos sirvió tan bien desde el colapso del universo de 3 pisos, fíjense, se está convirtiendo más en un obstáculo que en una ayuda. O sea, todas las cosas de Dios ahora son un obstáculo, ¿verdad?, más que ayudarnos el día
de hoy. Y esta idea, hermanos, de Dios no es más que una proyección, ¿verdad? Sin la cual somos llamados a vivir ahora. Estamos como hijos de Dios, estamos en peligro en la sociedad, hermanos, con toda esta secularización, con este secularismo que hay en la sociedad, pero el Señor mismo dice, no te pido que los quites de ahí, sino que los protejas. Dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Así que, hermanos, nosotros tenemos que estar en todo tiempo vivos a lo que es el secularismo, aprendiendo por qué es una amenaza el secularismo. ¿Por qué es una amenaza, hermanos? El mundo antediluviano, ¿qué entendemos por esta palabra, hermano? Antediluviano. Antes del diluvio, ¿verdad? Por así decirlo, el diluvio es un parteaguas, ¿verdad? De nuestra era, por así decirlo. Dice que antes del diluvio, en la época de Noé, vamos a remontarnos a la época de Noé, dice que la gente tenía su corazón inclinado a la maldad. Acuérdense, ¿verdad? Que en los tiempos de Noé, ¿cómo andaba la gente? ¿Verdad? Con un corazón lleno de maldad, con un corazón, ¿verdad?, negándose a la existencia de Dios, con un corazón duro de piedra. En Génesis 6:5, ahí viene el relato, la semilla de este pensamiento malvado se plantó cuando los primeros padres resolvieron no someterse a la autoridad del Creador. Un pueblo rebelde. Acuérdense que el Señor, ¿verdad?, ¿cómo les llamó al pueblo de Israel? Pueblo duro de cerviz. Un pueblo rebelde. Un pueblo que vieron el poder de Dios. Vieron la manifestación de Dios, cómo el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto, y en el trayecto, ¿verdad?, antes de llegar a la tierra prometida, vieron el poder de Dios, tenían hambre, les dio de comer, estaban fastidiados del maná y les dio carne de comer. Todo lo que vieron de la mano del Señor, y aún así, hermanos, se rebelaron contra Dios. Dijeron, no lo haremos, no obedeceremos. Y vemos también, ¿verdad?, que Caín asesinó a su hermano a pesar de la advertencia del Señor y prefirió alejarse de Dios. Esto lo vemos allá en Génesis capítulo 4. El relato viene desde el primer versículo, que es el 1, hasta el 24. Como ya leímos también, Nimrod y sus seguidores manifestaron gran arrogancia, ¿verdad?, al querer hacer una torre. Y dice, ¿qué decían? Haremos una torre grande y con ella llegaremos ¿a dónde? Al cielo, a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan quién quiso estar en la presencia de Dios? Satanás. Dice que puso sus ojos en el monte santo y dijo, allí voy a poner también mi trono, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que todo esto tiene un principio, hermanos, y el fin ya lo conocemos. ¿Cómo fue, verdad? Dice que como rayo cayó, ¿verdad?, del cielo a la tierra. La torre, esta edificación ilustra el rechazo continuo del hombre de depender de Dios y obedecer el propósito divino para la humanidad. Es un claro ejemplo, hermanos, de rebeldía. Un claro ejemplo, ¿verdad?, de querer ser igual a Dios, de querer llegar a la presencia de Dios por un camino incorrecto.
Recuerden que muchos caminos dicen Dios, pero sabemos que el final es camino de muerte. Solamente debemos de seguir la verdad. ¿Quién es la verdad, hermanos? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por Él. No hay ninguna otra forma de llegar, ¿verdad?, a Dios si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos tiempos, hermanos, así nació Babilonia, cuando, ¿verdad?, descendieron de los cielos y destruyeron la torre de Babel. Acuérdense que fueron dispersadas, ¿verdad? De ahí se formaron las naciones, así nació Babilonia, que hoy en día, hermanos, es, ¿verdad?, el territorio de Irak, a 850 kilómetros de distancia de la población de Bagdad, ¿verdad? Dentro del territorio iraquí, ahí se encontró la gran Babilonia. La ciudad representa el sistema mundano. Estamos hablando de Babilonia. La ciudad representa, ¿verdad?, el sistema mundano que ha construido, ¿verdad?, a base en criterios distintos a los emanados del corazón de Dios. Es una civilización apoyada solo en la autonomía y recursos humanos, que se rehúsa al Creador y pierde la capacidad de oír a Dios. Esto quiere decir, hermanos, que ellos tienen sus propias leyes, que ellos se rigen por sí mismos, ¿verdad?, que no tienen a Dios, ¿verdad?, que los gobierne, que no tienen la Biblia para que ellos puedan, ¿verdad?, resarcir sus errores. Acuérdense que ahí vienen muchas leyes. En el libro de Levítico nos da muchos consejos, muchas leyes de lo que se tenía que hacer cuando se cometía alguna falta, cuando se cometía, ¿verdad?, alguna transgresión, cuando se cometía homicidio, cuando se cometían muchas cosas, hermanos. Allí en la Biblia, en el ceremonial de Dios, hermanos, venía, ¿verdad?, cuál era el castigo que tenía que recibir. Y si la gente estaba enferma, ya les decían, ¿verdad?, ve con tal y que revise, y si tiene estas características, bueno, pues es esta enfermedad, lo vas a apartar tantos días y regresa, va a sanar. Y el Señor, ¿verdad?, tenía todo eso, pero este pueblo de Babilonia lo hizo a un lado, ¿verdad?, y se gobernaban ellos mismos. En el Apocalipsis, Juan llama a Roma la gran Babilonia y la contrasta con la nueva Jerusalén. Babilonia es la ciudad del hombre, Jerusalén es la ciudad de Dios, es donde nosotros vamos a morar. Babilonia está plagada de males. Jerusalén, ¿verdad?, es pura verdad, es, ¿verdad?, el gobierno teocrático de Dios, en donde en Babilonia reina el pecado, encarna un sistema que se ha desarrollado en contraposición a la voluntad divina. Y por lo contrario, hermanos, la nueva Jerusalén pues es una ciudad bella y que está impregnada de la presencia del Omnipotente. Babilonia simboliza el poder terrenal, la corrupción, la idolatría, mientras que Jerusalén simboliza la ciudad celestial, la presencia de Dios, donde hay vida eterna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí dice el Señor, cuando estén, dice el Señor, aquí vamos a reinar, yo voy a reinar junto con ustedes y ustedes conmigo. Babilonia representa el sistema caído y opuesto de Dios. Jerusalén es el símbolo de redención, esperanza, justicia, donde reina la vida eterna. Este es un gran contraste, hermanos, que vemos de la ciudad de Babilonia con la ciudad de Jerusalén. El secularismo ateo es particularmente hostil a la religión. Por eso algunos, ¿verdad?, lo definen como la sociedad moderna que es contraria a la fe y misión cristiana.
este tipo de pensamientos, este tipo de decir, donde no hay un lugar, ¿verdad?, a los espíritus o a las fuerzas sobrenaturales, y se niega a la acción de Dios en el mundo. Se pregona la irreligiosidad, pero en realidad solamente se adora ante otros altares. Estamos viendo, hermanos, una sociedad que le ha dado completamente la espalda a Dios. Una sociedad en que nosotros estamos viviendo en ella. Estamos siendo partícipes de este mundo, pero no tenemos que poner los ojos en ellos, hermanos. No, porque esa es una distracción, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos creído. Y si prestamos atención al mundo, corremos, ¿verdad?, ese riesgo de caer y volvernos ateos. Por eso, hermanos, es, ¿verdad?, es bueno que ustedes y nosotros, ¿verdad?, y hermanos y amigos que me están escuchando del otro lado de la pantalla, no dejar de escudriñar la palabra de Dios, no dejar de congregarse de la iglesia de Dios, porque como muchos tienen por costumbre, hermanos, dejan de congregarse. ¿Y qué pasa con esto? La llama que hay en nuestros corazones, la llama que hay en nosotros, se va a ir apagando, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos, ¿verdad?, dejando de congregándonos de donde está el fuego de Dios. Porque nosotros como iglesia, hermanos, formamos el cuerpo de Cristo, estamos nosotros en Él. Y mientras dice la Biblia, dice su palabra, que mientras los pámpanos están adheridos a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, de ella fluye, dice, la vida. Pero si un fruto es cortado del árbol, hermanos, y dejado fuera, ¿qué pasa? Se seca. Así es el cristiano, hermanos, así son los pámpanos de la vid. Si nos separamos de Dios, nos vamos a secar, nos vamos a morir. Por eso es necesario, hermanos, no dejar de congregarnos, no dejar de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles y la misma Biblia nos dice, el amor de muchos se enfriará. Yo no quiero ser parte del montón de esos que se va a enfriar, que a las primeras de cambio, ¿verdad?, nos distraigamos con lo que el mundo ofrece, llamado el secularismo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con esto. El secularismo es antropocéntrico, que esa palabra antropocéntrico no es otra cosa más que el ser humano es el centro de todo, que es lo más importante, ¿verdad?, que existe en el universo. El corazón del secularismo, ¿verdad?, yace en la idea de fundamentar la existencia y el quehacer de la humanidad en la razón, en los pensamientos filosóficos postmodernistas. No necesariamente tienen que ser creyentes, pero hermanos, una consecuencia de esto es que el hombre se vuelve ley para sí mismo. El valor y significado de las cosas dependen de lo que cada persona desea asignarles, ¿verdad? Ya le doy un contraste a lo que son, a lo que la Biblia nos señala que es malo, pero yo, ¿verdad?, le digo que es bueno para mí, que es bueno experimentar, que es bueno, ¿verdad?, darle rienda suelta a las pasiones, hermanos, experimentar cosas nuevas. La Biblia dice que hay quienes a lo bueno, ¿verdad?, llaman malo, y a lo malo bueno. O sea, se han vuelto, ¿verdad?, un contraste con las leyes divinas. Hoy se vive en un mundo quebrantado, un mundo fragmentado por causa del pecado,
Y se producen y hemos visto diversos conflictos sociales porque de alguna manera, ¿verdad? Se procura acomodar una diversidad de criterios, a veces mutuamente excluyentes en nombre del pluralismo. Hay muchas opiniones y muchos concuerdan en que lo malo es malo y muchos concuerdan en que lo bueno es bueno. Pero muchos no están de acuerdo, hermanos, están contrastando con la ley de Dios. Yo iba manejando, ¿verdad? Pero vi a una muchacha con minifalda, ¿verdad? Pues nomás la vi, pero hay quienes no les separan la vista hasta que se pierde, hermanos. Pero, oye, ¿eso es pecado? No, pues si yo no nada más la vi. No, pero dice el Señor que no es necesario, ¿verdad? Que tú entables una conversación, que tú hagas el acto. Simplemente dice, con la sola mirada, con el deseo de tu corazón, dice, ya pecaste. Y ellos dicen, no, pero la Biblia nos muestra otra cosa, hermano. Eso es que cada uno hacía lo que bien parecía en aquellos tiempos cuando se levantaron los jueces. Acuérdense, la tendencia es similar a la mentalidad de los hebreos en la época de los jueces, cuando no tenían un rey y tampoco se sometían al gobierno divino. Dice la escritura ahí en Jueces 17:6 que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Por eso fue necesario que Dios levantara a los jueces, porque la maldad en la tierra se había multiplicado. Y hoy en día, hermanos, la maldad en la tierra sigue y sigue en aumento. Los habitantes de Babel consideraron más inteligente seguir los dictados, lo que decía su mente dañada, ¿verdad? Naturalmente cualquier esfuerzo por construir una civilización justa, pacífica y moral, ¿verdad? Que ellos tenían el deseo de hacerlo, pues hermanos, ciertamente está destinado al fracaso. Todo lo que hagamos, ¿verdad? Apartados de Dios, aunque al principio vayan bien las cosas, que al principio estén marchando bien, como lo fue la Torre de Babel, lo empezaron a hacer, hermanos, y decían, vamos a llegar a la presencia de Dios. Muchas veces tu negocio que estás trabajando no lo has puesto en las manos de Dios. Ponlo en las manos de Dios, experimenta las bendiciones que Dios tiene para ti. Tómalo en cuenta en las decisiones que hagas y verás que la vida va a ser más fácil y que tu negocio no va a estar destinado, ¿verdad?, a fracasar. La mente, hermanos, créanme que la mente humana es poderosa, pero está limitada a las capacidades. Además, es una mente que está contaminada con el pecado y es susceptible, hermanos, al orgullo, al egoísmo, al autoengaño, al odio. Y todo eso, hermano, prueba de ello es la gran destrucción provocada por el hombre en el planeta en que estamos viviendo. El hombre, hermanos, por ser más, por tener más, está, ¿verdad?, destruyendo este lugar donde vivimos. Tanto así, hermanos, que ya lo tienen casi a punto de la destrucción y están viendo dónde habitar, ¿verdad? Están viendo si pueden vivir en la luna o vivir en Marte. Han hecho estudios científicos, ¿verdad? Y ustedes creen que Dios les va a permitir otra vez. Aunque te vayas allá con tu pecado, dice el Señor, de ahí te voy a bajar. Podrás escapar de las leyes humanas, pero de la ley de Dios, hermanos, ¿dónde nos podemos esconder que Dios no nos saque de ahí? Hoy en día, hermanos, hay búnker, ¿verdad?, en aquellos lugares del Medio Oriente donde pueden esconderse de un estallido y salvar su vida de una
bomba nuclear, poder vivir ahí, ¿verdad? Bajo tierra, a no sé cuántos metros de profundidad, ¿verdad? Bien equipados con hormigón, con, no sé, ¿verdad? Algo resistente a las bombas y tener ahí alimento para 2, 3 meses. Pueden hacerlo, pero de Dios no nos podemos esconder, hermanos. Así nos metamos hasta el fin del mundo, dice el Señor, de allá te voy a traer. No nos podemos esconder de Dios, hermanos. En el mercado circulan más producciones, ¿verdad?, cinematográficas, distópicas que utópicas. Hoy en día, hermanos, hemos visto series anteriormente o películas distópicas, como nos dice aquí nuestro manual. Esta palabrita, hermanos, quiere decir que representa una sociedad ficticia, futura, que se caracteriza, ¿verdad?, por algo indeseable, opresiva o degradante para sus habitantes, mediante problemas políticos, sociales o tecnológicos, ¿verdad? Vemos películas que tienen este tipo, ¿verdad? Como lo dice aquí, cinematografías distópicas que muestran a la sociedad, ¿verdad?, donde un gobernante es la ley, pero que los gobernados, ¿verdad?, son atemorizados por él, por su policía, por todos los que le rodea, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, también vemos cinematografías utópicas. Esto, hermanos, hemos visto películas donde la sociedad abunda el amor, una sociedad ideal, una sociedad que se preste a ser gobernada y que prevalezcan la justicia, la felicidad, pero que esto es imposible de llevar a cabo, hermanos, terrenalmente. Es imposible de lograrlo. Sabemos que eso, hermanos, lo vamos a lograr en la nueva Jerusalén, así como lo hemos visto cuando estemos reinando con Dios, ¿verdad? Allí en la presencia de Dios. Varias proponen que la inteligencia artificial, ¿verdad?, ejercerá una tiranía sobre los humanos. El ser humano necesita la sabiduría y el poder de Dios, pero permanece empecinado en su rebeldía, ¿verdad? Estamos viendo, hermano, hoy en día que necesitamos en todo momento de la dependencia de Dios, pero en contraste vemos a la sociedad, ¿verdad?, que se empecina a estar en rebeldía, que disfrutan estar en rebeldía, que toda su vida han sido rebeldes a las cosas de Dios. Pero, hermanos, surge una pregunta: ¿qué puede hacer el creyente ante este tipo de actividades, ante el secularismo de la sociedad? ¿Qué puede hacer el creyente? Contrario a lo que pudiera pensarse, fíjense, el número de cristianos en todo el mundo se encontraba en declive. Por allá en los años 60 había 60 millones de evangélicos. En el 2010 la cifra aumentó a 600 millones, según, ¿verdad?, fuentes. Este florecimiento, hermanos, se debe a 5 factores. Fíjense, lo que ya hemos visto, que son los dones, el Espíritu Santo, y tienen a la Biblia como una base de fe del creyente. El surgimiento y desarrollo de líderes autóctonos, la participación del creyente en la arena pública y la visión integral de la necesidad de las almas. Estamos viendo, hermanos, que
como cristianos tenemos que tener amor a esas personas que viven en la sociedad y que son parte del secularismo, hablándoles de la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros como creyentes podemos hacer. Hablarles de la palabra de Dios, mantener su centro e identidad de Dios. En el libro de Daniel, hermanos, lo que vimos, ¿verdad? Vienen muchas profecías concernientes a la época de los últimos tiempos. Otra enseñanza valiosa en este libro es como algunos jóvenes hebreos, ¿verdad? Sí se acuerdan de los jóvenes que vimos que eran compañeros de Daniel, que fueron Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres que ellos les pusieron, pero sus nombres hebreos, ¿cuáles eran? Misael, Ananías y ¿quién? Y Azarías. Misael, Ananías y Azarías, ¿verdad? Que posteriormente a ellos les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Les cambiaron sus nombres, ¿verdad? A pesar, hermanos, de todo eso, de todo ello, ellos no se contaminaron con la comida del rey. Decían ellos, bueno, pues ellos dispusieron en su corazón no hacerlo. Claro que no podían evitar que estuvieran ahí las cosas, pero la decisión de hacerlo o no hacerlo era de ellos. Y decidieron que no contaminarse con las cosas de ellos. Ellos solamente se alimentaron con verduras y legumbres. Y para admiración, hermanos, fíjense que ellos eran más robustos comiendo eso, hermanos, que probando de la comida del rey. ¿Por qué? Porque Dios sustentaba a su pueblo, hermanos. Dios no se olvida de aquellos que nosotros, ¿verdad? Siempre tenemos la presencia de Dios y el pensamiento de nuestro Dios. Dios no se va a olvidar de usted. Así como no se olvidó de su pueblo, así como no se olvidó de estos jóvenes que tenían alrededor entre 15 y 20 años, hermanos, más o menos, ¿verdad? Jóvenes que fueron llevados cautivos, ¿verdad? A Babilonia por el rey Nabucodonosor. Los muchachos judíos tuvieron una oportunidad inmejorable de disfrutar la plenitud de aquel ambiente, ¿verdad? Allí en el libro de Daniel, en el capítulo 2, del 31 al 45. Ahí estamos viendo, ¿verdad?, esta narrativa. Dice, pero ellos se resistieron a desechar el estilo de vida que agradaba a Dios y los identificaba como siervos. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos no debemos de ser partícipes de lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque estamos profesando y estamos, ¿verdad?, siendo conscientes de que somos del mundo, pero no pertenecemos a él. Estamos de paso y tenemos, ¿verdad?, siempre que tener en cuenta que somos hijos de Dios y no debemos de contaminarnos con esas cosas. La actitud, ¿verdad?, de complacer primeramente al Señor los llevó a ser honrados, ¿verdad?, por él en medio de la idolatría que había en Babilonia. Acuérdense que en esos tiempos, hermanos, la idolatría estaba, ¿verdad?, en auge, en aumento, tanto que a este rey le hicieron una estatua y que cuando veían la estatua, ¿qué tenía que hacer la gente? Inclinarse, rendirles adoración, hermanos, y ellos dijeron no, porque tenían una fe inquebrantable, ¿verdad? Así tenemos que tener nosotros la fe, hermanos. Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Con su ejemplo, hermanos, estos jóvenes dan cátedra de cómo los creyentes deben de hacerle frente a esta tentación, ¿verdad?, de ser absorbidos por la cultura secular. Y por otro lado, Jesús advierte de que si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. Si nosotros nos alejamos de Dios, no servimos para nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos, ¿verdad?, la sal de la tierra.
Así se nos llama allí en Mateo 5:13, que somos la sal de la tierra. Y si perdemos ese sabor, hermanos, ese sazón de darle, ¿verdad?, de ser diferente a los demás, entonces no servimos para nada. El maestro también aclara que aunque el cristiano vive en el mundo, no pertenece a él, como ya lo vimos ahí en Juan 17, capítulo 17, versículos del 13 al 18. El apóstol Pablo, hermanos, de igual manera exhorta a los creyentes a no conformarse a este siglo, sino a renovarse mediante la transformación del entendimiento. Así nos dice Romanos 12:2. Este versículo, hermanos, llama a los creyentes a no adaptarse a las normas y valores de este mundo, sino permitir que Dios, ¿verdad?, transforme nuestra manera de pensar, así como nuestra manera de actuar, y que a través de ello podamos nosotros discernir y vivir la voluntad divina, que es buena y agradable y perfecta, hermanos. En otras palabras, no debemos de permitir que el mundo nos moldee, dejar que el mundo ejerza una influencia en nosotros, ¿verdad?, a través de sus valores, a través de lo que el mundo ofrece y sus comportamientos, que a menudo, ¿verdad?, son contrarios a los principios y a los preceptos del cristiano que nos marca la Biblia. ¿Estamos conscientes, hermanos, en lo que estoy hablando? Amén. Qué bueno que me están entendiendo, porque pues yo, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Pues estamos esforzándonos en preparar una lección, hermanos, ¿verdad? Y sabemos que Dios nos da la sabiduría para seguir adelante. Es Dios, hermanos, el que nos muestra el camino y el que nos enseña y nos prepara, ¿verdad?, para hablar de su palabra, para hablar de las enseñanzas. Y también trabaja en ustedes, hermanos, para tener la capacidad de aprender y de retener lo bueno, ¿verdad? Que no seamos cisternas rotas que no retienen el agua, lo que se va echando ahí, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad?, seamos oidores de su palabra, pero sobre todas las cosas, hermanos, ser hacedores de la misma, no solamente oidores, ¿verdad? Tenemos que hacer, ¿verdad?, lo que profesamos, lo que hemos aprendido, hermanos. Cada que nosotros venimos los miércoles y los domingos, aprendemos cosas nuevas, que no nada más se quede aquí en nuestra mente, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. De todo lo que aprendemos hay que vivirlo. El creyente necesita centrarse en Dios, pues se encuentra en una boga de espiritualidad atractivas que proponen un florecimiento terrenal en detrimento de un crecimiento espiritual que nos conduzca a un mayor conocimiento de Dios, a un mayor conocimiento e interpretación de su palabra, a un mayor y conocimiento, hermanos, de lo que nos rodea, para evitar hacer lo bueno que entre comillas llama la gente de este mundo, ¿verdad? Que nosotros no debemos de prestar oídos a ello, no contaminarnos, no solamente no contaminarnos haciéndolos, sino viéndolos, sino participando de ellos, sino siguiendo los pasos de ellos, ¿verdad? No participar de esas cosas, porque a eso a Dios no le agrada. Numerosos cristianos buscan en las muchas ofertas religiosas una que se adapte a sus inclinaciones. Fíjense, rehúsan amoldearse al evangelio y esperan que éste se ajuste
a sus gustos. Voy a buscar una iglesia donde me permitan ir a los bailes, me permitan hacer lo que yo quiero y que me endulcen el oído, que una vez que he conocido a Jesucristo y que soy salvo, pues ya estoy del otro lado, ya puedo hacer lo que yo quiera. Pero sin embargo, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia, que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Aprovechar esta ventana de oportunidad para, dice, se anunció el estreno de una serie televisiva de ficción, ya estoy por terminar, hermanos, de interés en Europa, que llevaba la temática, ¿verdad?, que giraba en torno de los espíritus. Los productores intervinieron en este proyecto esperando una utilidad. Obviamente, hermanos, atrajo mucho este tema entre la población, en contraste con la asistencia que debía tener las iglesias, que se encuentran en lugares muy bajos. Estamos viendo series de televisión, programas de televisión, partidos de fútbol que se anteponen al interés de nuestro Señor Jesucristo. Y lo digo, hermanos, porque yo era uno de ellos. Anteriormente sí asistía a la iglesia, pero, hermanos, había una serie de televisión, una película que yo la estaba viendo, o que yo decía yo, no, pues a las 7 va a jugar México, o va a jugar tal partido, ¿verdad?, de mi gusto, pues no voy a la iglesia. Y, hermanos, era una peleadera con mi esposa. Aquí está presente, que les diga, si no, hermanos, anteponemos cosas que el mundo nos ofrece antes que las cosas de Dios. Pero, hermanos, el Señor me ha abierto los ojos, ha quitado las escamas que cubrían mis ojos, ¿verdad? Y como dice, ¿quién? Job, de oídas, ¿verdad? Te había oído, pero dice, ahora mis ojos te ven, dice la Biblia, hermanos. Ahora sabemos que nuestra mirada está puesta en el Señor Jesucristo. Hermanos, a mí era de que me tenían que corretear para ir a la iglesia. Vámonos, ya es hora, y hacía por llegar tarde. ¿Por qué? Porque no había un interés, no había un amor. Pero ahora el amor de Dios está en nosotros, hermanos. Ahora vemos las cosas de Dios, el trabajar de Dios con otros ojos. Ahora ponemos primeramente las cosas de Dios, ¿verdad? Y luego el interés personal después. Si da tiempo, bien, y si no, pues ni modo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no edifican. Hay cosas, ¿verdad?, que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice, hermanos? Y ahora dice que lo que vivo en la sangre, ¿lo vivo dónde? Allí en la cruz, hermanos. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo te es permitido, pero no te edifica, hermano, a tu cuerpo, que este cuerpo es templo del Dios viviente. Ya se me vino el tiempo encima, hermanos. Y para concluir, actualmente el reino de Dios hace grandes avances en ciertas regiones del mundo, como lo es Asia, como lo es África. En otras partes del planeta el interés por el Señor disminuye. Lo anterior se debe en parte a que el ataque del secularismo es radical contra la religión. El creyente debe de evitar caer en el error de Demas, que abandonó a Pablo por amor al mundo. Allí en 2 de Timoteo 4:10 nos habla de este personaje, hermanos, Demas. Demas pues fue por decirlo, un acompañante de Pablo en sus viajes, donde decía Pablo, voy a ir a predicar a tal parte. Allá iba Demas, hermanos. Yo voy, era el primero que estaba con Pablo. Iban y predicaban y todo, hermanos, pero él desvió la mirada de lo que son las cosas del Señor y las puso en el mundo. Por eso dice, no caer en el error de Demas, que abandonó a Pablo por amor al mundo. El discípulo de Jesús vive en el mundo y ciertamente disfruta de las ricas bendiciones del Señor en la tierra. Además, que busca influir con la proclamación del Evangelio
pero recordemos que estamos viviendo en este mundo, hermanos, pero realmente nuestra ciudadanía está en el cielo, donde ahí nos está esperando el Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos, aleluya. Bueno, pues esta fue la lección que me tocó dar a mí, la lección número 11, y vamos avanzando paso a paso, que llevó por tema la amenaza del secularismo. Dios les bendiga, hermanos, y dejo el lugar a quien corresponda. Amén. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos da el día de hoy de meditar en esta excelente lección. El secularismo debemos evitarlo porque es un peligro para la iglesia del Señor. No caigamos en eso, no caigamos en las cosas que el mundo está ofreciendo ni en su oropel. Debemos de seguir puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Gracias a Dios por esta enseñanza que hoy el Señor nos ha permitido tener y meditar juntos como iglesia, creciendo en el discipulado que sistemáticamente Dios está configurando a través de estas enseñanzas y estos mensajes. Gracias a Dios. Ha sido el estudio bíblico de la Iglesia Árboles junto al Río, que se ubica en la calle 20 de noviembre, avenida 20 de noviembre, número 703, entre calles 14 y 16 de la colonia Cazones, Altos, Farmacia París. Aquí está la iglesia Árboles junto al Río. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un muy caluroso saludo y les decimos que les amamos en el amor de Cristo. A todos nuestros hermanos que estuvieron tras esta pantalla y a los que estarán en forma desfasada mañana o pasado mañana viendo esta información. Que Dios les bendiga. Concluimos esta transmisión.